Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Los pájaros no tienen que trabajar, ellos nomás, pues, pajarean. Tampoco los ornitorrincos trabajan, simplemente ornitorrinquean. Bueno, el caso es que al parecer, los seres humanos no podemos darnos ese lujo y solo humanear por ahí. La mayoría de nosotros tenemos, o queremos tener, un trabajo. Y aunque la respuesta podría parecer obvia, hay mucho más detrás de la pregunta, ¿para qué trabajamos? En el libro del Génesis, Dios castiga al hombre por desobediente y lo condena a sacar con fatiga los alimentos de la tierra y comer el pan con el sudor de su frente. Puede interpretarse como que el trabajo es una consecuencia de conocer la diferencia entre el bien y el mal, un efecto de distinguirnos de los animales. Sorprendentemente, Karl Marx está en la misma sintonía. Para él, el trabajo es una característica específicamente humana, aunque no necesariamente un castigo. Para él, trabajar no solo nos permite vivir, sino ejercitar nuestra creatividad y desarrollar todo nuestro potencial. Desgraciadamente, decía Marx, el trabajo también puede ser enajenante cuando es forzado. Verás, ya desde la Grecia clásica se veía con cierto desprecio a las personas que tenían que trabajar para vivir. Claro, se apreciaba la dedicación y el esfuerzo de un buen artesano, agricultor o incluso un esclavo, pero eso no quitaba que se viera como una actividad inferior. Los verdaderos hombres libres no tenían que preocuparse por esas cosas y podían dedicarse al arte, la política, el deporte y la filosofía. Sí, solo hombres, porque las mujeres ya estaban destinadas a actividades domésticas y de cuidado, otras formas de trabajo consideradas subordinadas. Esta separación entre trabajadores y propietarios se perpetuó durante el periodo feudal y, con nuevas formas, siguió hasta tiempos de Marx en forma de capitalismo. Karl veía cómo la pasaban los obreros en las fábricas y concluyó que esa forma de trabajar era forzada. La gente no trabajaba para ejercitar su creatividad o desarrollar su potencial, sino simplemente porque no querían morir de hambre. A este tipo de trabajo le llamó enajenante, porque vuelve ajeno, separa. ¿Qué separa? Los trabajadores producen productos que ni ellos pueden comprar, para personas que ni siquiera conocen y para generar dinero que no es para ellos. Finalmente, quienes trabajan suelen ocuparse de partes tan minúsculas del proceso que quedan desconectados del propósito. Ya no saben para qué trabajan. El trabajador se vuelve un engrane más de la maquinaria y la vida misma se separa del trabajo. Vivir es lo que se hace en las horas que quedan libres. ¿Te suena familiar? En muchos lugares algunos aspectos del sistema han cambiado y otros permanecen. Además, no todos vivimos en las mismas condiciones y tenemos distintos grados. Bueno, interesante, ¿no? Interesante el videíto, era bastante infantil, pero... Tremendo video. Pero loco. sí, Está muy re bueno. bueno. Está bueno. Bueno, nada, ¿para qué trabajamos, no? Un poco lo que nos queríamos preguntar acá, enfrente de todos ustedes, y un poco también lo que queremos que ustedes participen. Bueno, este segmento editorial, que es el segmento central de nuestros programas en el año 2025... invitan a que participemos, que charlemos con las personas que están ahí del otro lado. Esos 9 usuarios que están viendo, queremos que, bueno, que charlemos con respecto a esto. Me parece muy loco que hay como varias contradicciones en el trabajo, así como también lo veíamos antes en lo de la migración. Como que en cierto punto uno piensa, bueno, el trabajo es para participar de la sociedad, aportar algo a la sociedad, que la sociedad, no sé, pueda comer, que la sociedad pueda andar en auto, que la sociedad pueda y así. Pero a la vez creo que hoy en día el trabajo ya no tiene tanto ese fin social, sino que se transforma en buscar el dinero, el signo pesos, ir hacia el pesos y no hacia la comunidad, aportar a la comunidad. Y ese signo pesos hace que los trabajos cada vez o sea, la gente hace ese trabajo y generalmente cada vez, a ver, es una opinión, ¿no? No quiero que polemicemos, pero los trabajos se van, bueno, sí, polemicemos. Los trabajos cada vez se hacen a ver, la gente odia su trabajo, entonces lo hace con cero ganas, digamos.
Entonces, el trabajo está mal hecho. Por ejemplo, hay muchos cuentos de personas que trabajan en el tema de la cocina, el tema de los restaurantes, el tema de esa onda, y mucha gente que trabaja de eso te dice, no te recomiendo comer en un lugar así público, en un restaurante, porque las cosas que pasan ahí atrás, bueno. Entonces es como si en realidad solo fuera por el dinero y no por el aporte a la sociedad que eso puede significar, digamos. Sí, me haces acordar mucho a uno de los audios que escuchamos hace un rato en la sala de espera. La primera señora creo que fue la que habló, que comentaba esto, de que ella decía que deberíamos trabajar de lo que nos gusta y la acción de trabajar en ese sentido dignifica nuestra vida, le da un sentido. Y decía que, bueno, que es algo que hoy no sucede, que ella planteaba el tema del artesano. Decía, bueno, la persona que le gusta la artesanía, estaría bueno que se dedique a la artesanía porque le guste, y el que le guste la ingeniería, y que estudió ingeniería, que se pueda dedicar a eso y con eso tener una vida digna y demás. Y ella contraponía esto con la realidad de que la gente no elige de qué trabaja. Y yo creo que hay una cuestión muy parecida también a lo que hablamos la semana pasada de migraciones, una cuestión del sistema, digamos. O sea, sí, hay una cuestión ideal de los conceptos en los cuales consensuamos, digamos, socialmente, pero hay como una mirada muy desigual en cómo realizamos esas acciones, ¿no? Entonces, bueno, volver a lo mismo. O sea, vivimos en un sistema de que por sí es desigual. Entonces, siempre para mí, todos estos conceptos amplios que nosotros tratamos acá, hay que contextualizarlos en el sistema en el que vivimos. Y esta señora planteaba eso, de que se termina transformando la posibilidad de una vida digna a través del trabajo, porque es lo que uno tiene para aportar a la comunidad, en solamente una mera acción de consumo, ¿no? Entonces decía, el sistema te obliga a que tenés que tener las zapatillas y que tenés que tener tu último celular, y entonces terminas trabajando para justificar que ciertas empresas que están en manos privadas sigan reproduciéndose y nosotros reproduciendo el nivel de consumo alto, ¿no? Entonces, como para estar bien, digamos, no es de qué trabajas, a qué te dedicas, qué haces en tu día a día, sino qué posibilidad de adquirir cosas tenés. Entonces, yo la verdad que con esto, que para mí es como vivimos, lo de que el trabajo dignifica, no la veo, digamos. O sea, por lo menos en este sistema, no sé si el trabajo dignifica, digamos. Sí, yo creo, ahí de nuevo les pido feedback. Sí. ¿Se escucha? Se escucha. No, que ahí creo que siempre es interesante volver al viejo y querido Marx, que también es como que sintetiza un poco lo que le acaban de decir recién de cómo trabajar para producir valores de uso, o sea, cosas que se puedan compartir socialmente, que tienen un fin, una utilidad, pasó a ser trabajar para producir valores de cambio, ¿no? Como el valor de cambio empezó a tomar como esa hegemonía en todas las mercancías que circulan, y uno no intercambia un bien por otro, sino que intercambia un bien con dinero o por dinero, claro, ¿no? Y cómo nuestra fuerza de trabajo se convierte en el capitalismo en un valor. Nuestra fuerza de trabajo es un valor que nosotros vendemos a cambio de dinero, con el cual compramos esas mercancías que de pronto, bueno, nos definen, nos terminan definiendo como quienes somos, qué podemos consumir y demás, ¿no? Bueno, todo eso que estaban diciendo, como, claro, en esto de analizarnos en el contexto en el que estamos, implica que reconozcamos nuestra posición y nuestra fuerza de trabajo como ese valor que nosotros vamos a intercambiar en el mercado, pero de manera absolutamente desigual. Claro. Porque claro, despojados de todos los bienes del mundo, despojados de todos los medios de producción, lo único que tenemos para ofrecer en el mercado es nuestro pellejo. Eso Claro. es lo que dicen, ¿no? Como si fueran dos partes iguales que van a intercambiar algo, y en realidad, bueno, ahí a nosotros nos han quitado todo antes y nosotros lo único que podemos ofrecer es nuestra vida. Sí.
Claro, y a partir de eso ellos sacan grandes cantidades de dinero, la famosa plusvalía, y nosotros sacamos una pequeña tajada. Pero yo quería polemizar un poquito también con esto, porque siento que también como que no se toma en cuenta el trabajo de la naturaleza, que la naturaleza hace un gran trabajo al, bueno, mantenernos vivos primero y capaz entro en hippie, pero escuchen esta. Mantenernos vivos, nos da alimentos, crea un montón de comida que nosotros podemos comer y que el ser humano termina capitalizando, digamos, y destruyendo la naturaleza sin tomar como válido el trabajo y la plusvalía que se le saca a la naturaleza también, digamos. Entonces no solo las personas y los seres humanos somos capitalizados y plusvalizados, sino que la naturaleza también está siendo plusvalizada por este sistema y la naturaleza es la que nos sostiene y sin ella no seguiríamos en este plano. Bueno, continuamos. Sí, creo que estamos hablando de la mercantilización del todo, digamos, ¿no? Todo es una mercancía. La salud es una mercancía, la educación es una mercancía, nosotros somos mercancía, y bueno, no existe igualdad en este sistema, por ende, igual explotación, digamos. Hay un grupo de personas que son los dueños y que nosotros le laburamos para ellos. Me parece que podemos ver la segunda parte del videíto porque da mucho para charlar. ¿A qué trabajamos? Los autores Neil Doshi y Lindsay McGregor nos dicen que hay 6 principales razones para trabajar y las ordenan de la menos motivante a la más motivante. Y nosotros diríamos de la más a la menos enajenante. ¿Puedes identificar cuál es la tuya? La razón menos convincente es la inercia. Trabajas simplemente porque es lo que hiciste el día anterior y el día anterior a ese. Quizá no tuviste oportunidad de elegir y a estas alturas sientes más riesgoso cambiar que seguir haciendo lo mismo. En segundo lugar está la presión económica. Necesitas el dinero o, aunque no te haga tanta falta, tienes la ambición de tener más. Tu razón para elegir empleo no es el empleo en sí, sino la recompensa económica que ofrece. En tercer lugar está la presión emocional. Trabajas porque sientes vergüenza o culpa de no trabajar. O quizá elegiste ese empleo en particular porque te da prestigio o te hace sentir importante. El cuarto motivo es el potencial. Elegiste ese trabajo porque te ayuda a alcanzar otras metas. Quizá no es el mejor, pero es algo temporal que te ayudará a obtener tu empleo ideal o a lograr otro objetivo personal. La quinta razón es el propósito. El empleo que tienes está de acuerdo con tus valores y metas. Sientes que perteneces a algo más grande, que estás logrando algo significativo que mejorará el mundo y eso da sentido a tu vida. La razón más motivadora es el juego. Estás en ese trabajo porque lo gozas muchísimo. Encuentras los retos emocionantes y los problemas que resuelves te levantan el ánimo. Te levantas con ganas de trabajar porque disfrutas tu labor. Los autores llaman a los 3 primeros motivos indirectos porque no tienen que ver con el trabajo mismo y no aconsejan elegir empleo por esas razones. Los 3 últimos son motivos directos relacionados con la labor que desempeñas y dicen que son buenas razones para elegir un trabajo o profesión. Además, mientras más arriba en la escalera esté una persona, mayor será su compromiso y su productividad, por no hablar de su realización personal. Bueno, polémico lo de la elección. A ver, ¿hasta qué punto podemos elegir nuestro trabajo, no? ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de elegir su trabajo y quiénes no tienen elección? Yo creo que depende mucho de el dónde te encuentres en la sociedad, en qué arista de la sociedad, en qué clase social te encuentres. Y a la vez también depende de los juegos mentales, creo yo, porque
puede ser que estés en la clase social alta y que creas que podés elegir el trabajo en base a lo que te gusta y así, pero también entra este juego de quién tiene más y la búsqueda del dinero constante y el hacia el dinero por el dinero y para tener más y para aparentar más y demostrarle a los demás que también tengo mucho y miren lo que tengo, wow, wow, wow. Claro, Y más por eso. Es como un juego mental también un poco. Siento que el dinero, o sea, a nadie le gusta el dinero por el dinero mismo. O sea, nadie se pone a coleccionar billetitos porque, ay, qué bonitos que son, sino por... O sí, a ver allá. Ya quieren coleccionar. Parece que le gusta el billete. Colecciones. No, digo, al final es una cuestión de aparentar, ¿no? De mostrarle a la sociedad lo que uno es por lo que tiene. Y en ese sentido también, yo escuchando entrevistas, no sé por qué me pintó esa un día, dije, a ver, vamos a ver una entrevista a un millonario. Y esta persona millonaria decía que hay dos tipos de personas millonarias. Las personas que van solo detrás del dinero y las personas que van detrás del dinero y el poder, que son formas distintas. Y uno puede tener dinero y no tener poder. Bueno, ¿Puedo decir? eso es lo que decía esta persona. Y tener poder y no tener dinero. O hay gente que busca tener las dos al mismo tiempo. Digamos. Tener dinero es tener poder, ¿o no? Estamos de acuerdo en esto. En esta sociedad sí. O sea, podés buscar también el poder político. Pero implica solo tener poder económico. No implica que puedas mover, o sea, la persona económicamente en la clase alta que se empieza a mover con aristas del poder específico que mueven a la sociedad, esa sí tiene más poder que una persona que simplemente se queda en el dinero quedarse en esa, digamos. No, claro, yo estoy de acuerdo con que el capital económico no lo es todo en la sociedad sin el capital simbólico también. O sea, el capital simbólico es de lo más denso que puede afectar o intervenir en las distintas burbujas de la sociedad. Si vos tienes plata y no tienes contactos, tampoco puedes llegar demasiado lejos. El tema es que la plata por ahí te habilita más mercancías y te habilita más trabajadores. Pero estamos ¿no? dando por o sea, siento que sí, pero ir más lejos de dónde. O sea, que es como que nos estamos incorporando ya en ese caminito nosotros. Siento que, a ver, vos decís, si no tenés contactos, tenés plata, pero no podés llegar más lejos. Y en realidad, ¿queremos llegar más lejos? O sea, quieren dominar el mundo, Juan, ¿no entendiste esto? Bueno, está. Igual esto yendo al debate que planteaba Lecande de el dinero no necesariamente implica el poder o el poder de manejar ciertos hilos en la sociedad. Pero yo les iba a proponer en realidad que volvamos sobre el trabajo. Bien. Claro, más que irnos hacia el dinero. Bueno, volvamos sobre el trabajo. No, y quería plantear que esto, para mí, el trabajo, cualquier trabajo, claro, se vuelve agotador, no solo dado el marco del capitalismo, dado este contexto en el que estamos y todas las formas del trabajo que no son dignas en absoluto. El trabajo en cualquiera de sus formas es agobiante, es angustiante y a nadie, no, bueno, esta es mi opinión personal, pero nadie que repita una rutina durante 8 horas diarias, durante 30 años, que es lo que te exige el sistema, puede ser feliz con el trabajo. O sea, por muy feliz que seas a la hora de elegir, por mucho que sigas tu vocación, esto es respondiendo también un poco a todas estas, a estos movimientos del culto al trabajo que se hacen en las redes sociales, en los medios, de cómo orientar tu vida hacia trabajos que te hagan feliz y demás. Es imposible, o sea, incluso creyendo que has elegido algo que deseas y demás, que eso te haga feliz por el resto de tus días, digamos, no cuando está en estas condiciones de explotación. Bueno, ahí va. Entonces, sí, tiene mucho que ver lo de las condiciones. Y voy a leerla a Gladys porque nos está comentando acá y me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Hola, dice, el trabajo no dignifica. Ver así, de esa forma, es una utopía. Bueno, ponele que esté joya. Pero la realidad indica que estamos muy lejos de eso. Me parece que lo ideal es que trabajemos de lo que nos gusta. En lo personal, me encanta mi trabajo, pero sería más feliz si no tengo que trabajar. Arre, esto es como lo que vos decías, Elo, recién. Respecto del trabajo que hace la naturaleza tan imprescindible, la explotamos. Sniff, sniff. Yo entiendo que con eso llora. Está sufriendo. Bueno, Sí, Gladys, gracias por comentar. Quería opinar al respecto de que
creo que en una sociedad sana el trabajo debería dignificar, digamos. No debería ser algo que nos tenga en esta situación y que nos haga sufrir todos los días y que nos haga sentirnos así. Es que lo que nos hace sufrir no es el trabajo. O sea, lo que nos hace sufrir son las condiciones en las cuales vivimos. Pero a ver, yo pienso en esta escalera que recién mostraba esta gente, ¿no? Yo la verdad disfruto mucho mi trabajo. Y no me gustaría dejar trabajar, me gusta trabajar realmente. Lo que no me gusta es tener que trabajar tanto para llegar a sobrevivir con lo mínimo y después no poder hacer nada de las otras cosas que me gustan, que están vinculadas a las elecciones que hice en mi vida, a la recreación y etcétera, al deporte, ponele, ¿no? Me parece que el trabajo no viene siendo el problema. El problema son las condiciones en las que trabajamos, las condiciones en las que vivimos, la condición en las que nos explotan, digamos, como para ser más clarito. Pero yo, la verdad que, por ejemplo, pienso en las jornadas de trabajo voluntario que se hacían en el centro oftalmológico, que se hacen. Yo las disfruto, ¿qué querés que te diga? Y la verdad que uno ahí pone el lomo y no es remunerado incluso. Pero hay algo más allá, digamos, o sea, como que en esas jornadas pongo las jornadas de trabajo voluntario como pueden ser un montón de jornadas que se hacen en otros espacios y demás, ¿no? Pero digo, uno realmente cuando hay un fin que va más allá de lo individual, incluso aunque no sea remunerado, se disfruta y vos te das cuenta que con la acción de 25 personas organizadas podés transformar la situación en la que vivíamos o qué sé yo, las condiciones edilicias de tal espacio, qué sé yo, y yo no me siento explotado. Entonces, si el sistema fuera otro, si las condiciones fueran otras y el trabajo significara esto... Yo tengo algo para aportar ahí. Yo creo que el problema en este tema que estamos hablando es que... ¿a quién le rinde frutos nuestro trabajo? Si uno está trabajando por ejemplo, un centro oftalmológico Che Guevara que trata de operar a personas sin obra social, que le va a cambiar la vida a una persona que no tiene plata y que tiene un sentido final renovador y transformador para la vida de la persona, va a ser mucho más dignificante para uno, digamos. Pero si uno solamente está perdido en el dinero intentando buscar el pan de cada día, que digamos, es cierto que tenemos que comer, pero simplemente por eso, por estar totalmente cegado y yendo hacia, ay, tengo que comer mañana, tengo que pagar todas las cuentas, tengo que, ay, sube, crisis existencial, como que nos tapa los ojos, nos deja ahí trancados frente a algo que no nos va a realizar, digamos. Como el caballo de rebelión en la granja. Claro. Con las viseras. Y algo más triste para sumarle tristeza al segmento es que pensaba, ¿no? En los trabajos como la educación, por ejemplo, ¿no? Yo realmente cuando pensaba en el trabajo que a mí me gusta, pensaba en la escuela, ¿no? Doy clase en una escuela y me gusta dar clase en la escuela, la verdad, me siento útil. Sin embargo, esos trabajos que más piensan en la comunidad, ¿no? Que más piensan en un otro, son los que menos reconocidos están y son los que más precarizados están. Entonces es como desde todos lados recibimos un ataque al trabajo, a nuestro trabajo y nuestro sentido de por qué trabajar. Y si encima ese trabajo lo hacemos por un otro, peor todavía, digamos, las condiciones que vamos a recibir son peores. Entonces es como si tuviéramos una gran maquinaria fortaleciendo el individualismo desde todos lados. Bueno, aquí el bicho nos comenta, ¿vieron el origen etimológico de la palabra trabajo o perdí esa parte? Y lo vamos a leer ahora, en este momento. Espérate, hay dos teorías, porque yo estuve investigando sobre esto. A ver. Una tiene que ver con una tortura que en 3 palos, ¿no? Creo que está leyendo. Dale, léelo. El origen etimológico de la palabra trabajo se encuentra en el latín, específicamente en las palabras travis y tripalium. Travis significa traba o dificultad, mientras que tripalium se refiere a un instrumento de tortura con 3 palos. El significado de trabajo evolucionó desde el concepto de sufrimiento y tortura hacia el esfuerzo y actividad productiva. A ver, esto es lo que dice la IA. Sí, no, algo así había leído. Era un análisis muy interesante sobre eso, digamos, y cómo
en esto de la maquinaria compleja que nos ataca nuestro trabajo y las condiciones en las que lo hacemos, tenía que ver mucho con esto, ¿no? Y la historia de quienes cuentan la historia también, ¿no? Porque esto tiene que ver, o sea, ya a partir del latín, yo no sé si el trabajo como tal, que sí existían comunidades originarias latinoamericanos, lo veían desde ese punto de vista, ¿no? Me parece que si pensamos en el trabajo, por lo menos a mí me aparece un Juan de la Vida y me pregunta en el medio de la Colón, ¿qué es el trabajo? Para mí el trabajo es la acción humana de transformar la naturaleza para poder sobrevivir, ya sea uno individualmente o como especie, digamos. Nos queda como tarea buscar aquí cómo se le llamaba el trabajo en las comunidades indígenas, o a alguien que nos esté escuchando si Vos sabe, es lo quiere que sos de aportar. letras. De Es tu letras, tarea esa. es mi tarea. Pero bueno, nosotros hablamos español y tenemos la palabra trabajo. Ahora me falta estudiar más quechua a ver si había un poco de otra característica, pero es como, pienso, trasladando este concepto, por ejemplo, el concepto de arte en relación al concepto de arte eurocéntrico que recibimos y el concepto de cómo se manejaba el arte aquí en los pueblos americanos, ya es de entrada totalmente distinto. O sea, aquí el arte está relacionada con todos los aspectos de la vida, con el trabajo, con el ocio, con la utilidad, o sea, un montón de aspectos con la matemática, o sea, con todas esas cosas de las cuales desde una visión eurocentrada o en Occidente se ha despojado. Entonces también intuyo que el trabajo está para los pueblos americanos unido a todos los otros aspectos de la vida. Me parece que si uno piensa en actividades básicas como alimentarse, necesitan del trabajo, estés en la línea de tiempo en la que te pares y en la latitud en la que estés. Vos para comer algo tenés que ir y recoger tu fruto, tenés que ir y buscar no sé, comerte un animalito, tenés que ir y cocinar, o sea, eso también es trabajo. Me parece que esta división entre el trabajador y el dueño, el propietario, para quién trabajamos, las condiciones en las que nos obligan a trabajar y todo eso, vienen siendo el problema. Entonces, otra vez, pensemos en las condiciones, pensemos en el sistema y en cómo desde todas las aristas sociales nos quieren meter en la cabeza de que no hay otra manera de pensar los conceptos y las acciones y cómo vivimos y etcétera, etcétera. Ya el mismo concepto, digamos, te lo dice, como si fuera esto de la esclavitud, digamos, como el mismo trabajo ya está puesto desde el lado de la tortura, desde la traba, desde la dificultad, desde como, no sé, o sea, siento que ya deberíamos cambiar de plano la palabra trabajo por otra palabra y que estaría buena que sea esa que vamos a buscar en un futuro. Pero nada, o sea, yo me imagino que tiene un poco que ver con esto de la esclavitud, de el golpear al que está haciendo determinadas tareas y hacerlo sufrir en el proceso y que, nada, toda esta tortura de la esclavitud. Creo que vamos a hacer un pequeño parate acá para que sigamos pensando. Vamos a escuchar una musiquita y pensar, y la dejo picando para que quede ahí, pensarnos como trabajadores, ¿no? Porque más allá de todas estas críticas que podemos hacer al contexto y etcétera, 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 somos trabajadores y para poder cambiar la realidad en la que estamos, tenemos que fortalecer nuestra conciencia de clase para desde la clase trabajadora transformar la sociedad por una sociedad justa. Eso es lo que arrojo ahí. Hablando de trabajo, me escribió mi jefe. Nos vamos con una música. Vamos.
anda burgando al arroyo y sus entrañas, con una pala en sus manos y una zaranda en el alma. Dos vicios le garroneaban, el del trabajo y su chala. El humo se iba para arriba, el hombre se iba para abajo. Forma de buscar el cielo, un camino y dos atajos. El Tito eligió el de espinas por entre Churquis y Cardo. De tanto palear arena, su corazón ya es de piedra. De granito es la coraza y de cuarzo las arterias. La mica brilla en sus ojos como brilla su pobreza. Cuando lo busque la muerte tendrá que meterse al agua, matar su perro orillero y cuerpearle a las mojarras. No podrá con mi recuerdo por más olvido que traiga. Yo le he visto a Tito López abrazado a su zaranda, crucificado como Cristo en una siesta endiablada. Entre sus manos abiertas, bajo el sol y con su pala, como milagro de changas, dos callos como dos llagas. Estigma de la pobreza, canto en boca de nostalgia, destino de sueños chullos entre pitada y plegaria. Cuando el arroyo crecido le arrebata su esperanza, el ripio que es plata fresca para el sueño de mañana. Mientras Pita dice el Tito, lo que es del agua es del agua. El pago de San Lorenzo, donde duermen sus desvelos, le arrima para sus noches un pedernal y un yesquero, y una guayaca de trapo para su tabaco negro. De pronto doña Esperanza me vino a ver una tarde, me contó cosas del Tito pa' que las diga o las calle. Yo pensé pa' mis adentros será mejor que las cante. Cuando lo busque la muerte tendrá que meterse al agua, matar su perro orillero y cuerpearle a las mojarras. No podrá con mi recuerdo por más olvido que traiga. Radio La Chispa, trinchera de ideas. El déficit habitacional en Argentina pasó de 2,6 millones en 2001 a 3,8 millones en 2020. Cada vez más gente necesita un techo para vivir.